La asistencia se puede descargar de ahí del mismo team. Ahí se ven las personas eh, que han estado conectadas, las que se han salido, las que han vuelto a entrar. Y bueno, así que no creo que sea necesario tomar lista. ¿Ya? Ingeniero, disculpe. Sí, dígame. ¿Qué tal? Le habla la alumna Teresa Pedemonte. Quería pedirle permiso. Para el grupo de práctica se realizó un sorteo, entonces cada uno tiene su grupo, pero a mí se me hace más accesible estar en el grupo uno con usted en este horario, entonces quería saber si me acepta en su grupo, porque yo estoy en el grupo que es más tarde, casi en la noche. Y entonces, no sé si me da permiso, si usted me permite estar en el grupo uno, Sí, llevar la práctica con usted. sí, sí, yo creo que no habría problema, ¿no? No habría problema. Ya creo que hay otro también, Ugel, creo que es el que también se había pasado el grupo uno, me parece. Claro. Presente, ¿No? Inge, presente. Tú también, pues, ¿no? Te habías cambiado. Ya, Claro, ingeniero. ya, ok. No hay problema, no creo que haya problema ahí. Ah, bien. Bien. No- Muchas gracias, ingeniero. ok, ya. Ok, señores. Entonces, bueno, hemos estado hablando de las redes, esto, y antes de continuar ya la próxima clase con algo de las redes, también tenemos que ver eh, digamos, las redes en dónde, en qué tipo de embarcaciones se utilizan, ¿no? O sea, uno tiene que tener todo el panorama, pues, que hemos hablado al comienzo, ¿no? De la interacción de las artes con las embarcaciones, con la especie. Entonces uno tiene que saber cuál es la flota que hay en el Perú, cómo están distribuidas las embarcaciones, cómo están agrupadas y en cuál de ellas se utiliza tal determinado tipo de aparejo. Ahora, acá en el Perú no está muy definido los tipos de flota, ¿no? O sea, no hay algo muy definido en que diga la flota de tal tipo es esta y debe de pescar de acá hasta acá y tiene que tener tal tonelaje, etcétera, ¿no? Eh, no está muy bien definida, ¿no? Más o menos sí, pero no muy bien definida. Entonces, yo esto siempre lo hago ahí con los alumnos para tratarles de explicar lo que existe, lo que se conoce y, y más o menos cómo está de alguna manera clasificada la flota nacional, ¿no? O cómo se conoce. La, la flota más Esa importante, mujer. o una flota, la más importante, es lo que se conoce como la flota de consumo humano indirecto. Así con ese nombre, ¿no? Flota de consumo humano indirecto. Es una flota se llama indirecto, ¿por qué? Porque el consumo no va directamente hacia el hombre, ¿no? Sino que esto es para la harina de pescado, o sea, la pesca, con la pesca se hace harina y con la harina se alimentan peces, sirve para los criaderos de peces, sirve para engorde de chanchos, de aves. Y después el hombre se come los peces, se come las aves, ¿no? Por eso es un consumo indirecto, no lo come directamente la anchoveta, sino a través de la harina que sirve para el engorde de otras especies, el consumo es indirecto, ¿no? Entonces, todas las embarcaciones que se dedican a este rubro se llaman flota de consumo humano indirecto. Hay otra flota
que se llama flota de consumo humano directo, es decir, que lo que se pesca, lo que se captura, directamente uno la puede consumir, ¿no? Directamente, ¿no? Hay otra flota que se conoce como la flota artesanal. Vamos a hablar de cada una de ellas. Después hay otra flota que se conoce como flota de arrastre costero. Eso también es algo muy focalizado, este tipo de flota. La vamos a ver también en un momentito. Y después yo he puesto acá flota de altura. Esta flota en el momento, actualmente no existe, ¿no? No hay flota de altura peruana. Pero sin embargo ha habido, en los años 80, ha habido convenios con barcos de altura. ¿A qué me refiero con barcos de altura? Que son barcos que tienen autonomía para pescar fuera de las 200 millas, pero que ingresan o que han ingresado a través de convenios a las áreas costeras, al área costera del Perú, y a través de convenios se ha pescado jurel, se ha pescado merluza, y obviamente son barcos de altura porque vienen barcos de Europa, han sido barcos de Polonia principalmente, que han pescado acá, entonces son barcos que tienen una autonomía para ir a navegar a cualquier país, ¿no? Han habido, después hay algunas empresas acá que son de capitales foráneos y que también tienen barcos de altura, pero bueno, actualmente no hay ningún convenio, ¿no? De todas maneras, la menciono porque es importante que conozcan lo que ha habido y lo que pueda haber, tal vez en un futuro cercano, nadie sabe, ¿no? Yo he tenido felizmente la suerte de trabajar cuando hubieron estos convenios hace muchos años aquí en el Perú, ¿no? Entonces, algo de ese tipo de barcos y sus redes conozco, ¿no? Pero bueno, eso en su momento. La primera, entonces, es la flota de consumo humano indirecto. La flota de consumo humano indirecto es una flota, como su nombre lo indica, es una flota para el consumo humano indirecto, cuyas embarcaciones se dedican a extraer recursos hidrobiológicos destinados a la fabricación, harina y aceite de pescado. ¿Cuál es este recurso hidrobiológico? La anchoveta. Acá he resaltado que es flota de pesca industrial. Ese término es importante que lo tomen en cuenta. Entonces es una flota de pesca industrial, ¿no? Entonces, si es la flota que se destina para hacer harina, cuya pesca se destina para hacer harina, y el Perú es el primer productor de harina de anchoveta y donde se pesca más anchoveta, entonces ustedes pueden tener una idea de que son embarcaciones que están preparadas para ese tipo de captura, ¿no? O sea, son las que, digamos, tienen un poco de más desarrollo en comparación con otra flota que puede haber en el Perú, ¿no? Es la flota de consumo humano indirecto. ¿Cuál es la característica? De que son embarcaciones que normalmente se les conoce como bolicheras, son cerqueras. ¿A qué se denomina cerqueras? Porque sus artes
de pesca es la red de cerco, ¿no? ¿Y qué tipo de red de cerco? Red de cerco anchoveteras. Entonces son embarcaciones cerqueras, están preparadas para la maniobra de pesca de cerco. Se les conoce comúnmente como bolicheras. Es un nombre en el argot pesquero, marinero, ¿no? En términos de bolicheras. Y una otra característica importante es su capacidad de bodega, que están consideradas estas embarcaciones las que son mayores a 30 toneladas para arriba. O sea, si una embarcación es mayor a 30 toneladas, puede dedicarse a este tipo de pesca, ¿no? Es decir, capturar para que el producto de captura sea dedicado a la harina, a la industria, ¿no? A la industria. Sin embargo, las pesqueras grandes que hay en el Perú, el grueso de sus embarcaciones están entre 180 toneladas a 800 toneladas. No sé si ustedes saben de que bueno, actualmente, hace algunos años ya, el 2006, 2007, salió una ley de pesca para la regulación de la flota y la regulación de la flota pesquera que se dedicaba, de consumo humano, ¿no? Entonces se agruparon las empresas, empezaron a comprar empresas pequeñas, las más poderosas empezaron a comprar las empresas pequeñas y prácticamente quedaron unas 6 empresas fuertes en el país, ¿no? Empresas muy poderosas, muy grandes, algunas de capitales extranjeros, otras capitales nacionales, pero esas 6 empresas son las que tienen el predominio de estos tipos de embarcaciones, ¿no? Que están en este rango. Embarcaciones que son menores, entre 30, 180, digamos, ya son más particulares, empresas muy pequeñas. En cambio, las empresas estas que yo les menciono, pesqueras grandes, ahí ustedes deben haber escuchado de CFG, Copei en el Perú. Le sigue TASA, Tecnológica de Alimentos. Le sigue Pesquera Diamante. Después de Pesquera Diamante está Pesquera Austral, está Pesquera Hajduk, está Pesquera Exalmar. Un momentito, por favor. Ahorita en una reunión, bueno, disculpen, entonces les hablaba de estas pesqueras. Es importante que se vayan conociendo los nombres. Y les repito, CFG Copeinca es la más grande. Dueños chinos. La compañía TASA, Tecnológica de Alimentos se llama, que es del grupo Brescia, que son peruanos. Pesquera Diamante, también son nacionales.
Pesquera Austral, que son noruegos. Y bueno, Pesquera Hajduk, peruanos, Pesquera Exalmar también. Y después hay otras cercanas también que son medianas, también empresas importantes, Pesquera, por ejemplo, Pesquera Centinela, una pesquera que se acerca casi a las grandes del grupo del Banco de Crédito. Bueno, estas empresas, como les digo, tienen sus embarcaciones bolicheras principalmente en este rango, ¿no? De entre 180 a 800. Capturan anchoveta, redes de cerco anchovetera. Esta es la flota de consumo humano indirecto. Entonces, cada empresa tiene un grupo de embarcaciones. Cada empresa tiene su grupo de embarcaciones y cada embarcación tiene una cuota una cuota que puede cumplir, digamos, en el año, ¿no? Una cuota de pesca. Una cuota de pesca que tiene, estas cuotas fueron asignadas de acuerdo a la ley esta que les hago mención. Una ley de pesca. Después, bueno, si ustedes tienen alguna pregunta o algo, pregúntenlo más, no hay problema, o al final, como quieran. A mí me da igual si preguntan ahora o preguntan después, ¿ya? Si alguien tiene alguna inquietud. Después hay otra flota, que es la flota de consumo humano directo. Flota de consumo humano directo. Flota también de pesca industrial, exclusiva para el consumo humano directo. Compuesta por embarcaciones que se dedican a extraer recursos hidrobiológicos destinados al congelado. ¿Sí? Bueno, destinados al congelado, destinados a la fabricación de conservas y también al consumo fresco. Es decir, la captura de esta flota va directamente al consumo humano directo, ¿no? Directamente uno consume estas especies. A diferencia, como les repito, del caso anterior, que es indirecto, ¿no? Porque la especie, se hace harina con la especie, la harina sirve para alimentar otro animal y el humano se come el otro animal, ese animal, ¿no? Peces, aves, cerdos, etc. Ahora estamos en el flota de consumo humano directo. Esto está compuesto de embarcaciones también cerqueras. ¿Por qué? Porque utilizan arte de pesca de cerco. La capacidad de estas embarcaciones más o menos está entre 400 a 800 toneladas. Flota industrial, ¿no? Aproximadamente están en ese rango. Exactamente no le podría decir, pero más o menos en ese orden. ¿Qué cosa es lo que capturan? Jurel y caballa. Entonces todo el jurel que ustedes pueden ver a veces congelado, en algunas épocas del año, proviene de esta flota de consumo humano directo. Utilizan redes de cerco, que son redes de cerco verdaderamente jureleras, ¿no? Yo creo que les indiqué en la clase pasada de que todavía queda el nombre de redes sardineras. Estas redes sardineras, ya sardina no hay en el Perú, posiblemente, como les dije también, es un efecto cíclico, posiblemente la sardina se vaya incrementando poco a poco la pesca después. Actualmente lo que existe es jurel y caballa.
Entonces se captura jurel y caballa con estas embarcaciones. Hay una característica que uno debe tomar en cuenta de que estas embarcaciones son las mismas embarcaciones que se utilizan para el consumo humano indirecto. Son exactamente las mismas. ¿Qué cosa es lo que pasa cuando estas embarcaciones, cuando es época de pesca de anchoveta, pescan anchoveta? Acaba la pesca de anchoveta porque le toca la veda. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen estas embarcaciones? Cambian de red, dejan la red anchovetera en tierra y suben la red jurelera. Y en épocas de veda de anchoveta, pescan jurel y caballa. Pero no todas cambian, solamente las que tienen autorizaciones especiales para poder pescar jurel y caballa. Entonces, no todas estas embarcaciones que pescan harina, todas cambian su red, no todas, ¿no? Son unas cuantas nada más, unas cuantas, no muchas, las que tienen autorización para pescar jurel y caballa. Y una característica principal es de que tienen que tener equipos, su embarcación tiene que ser una embarcación refrigerada, es decir, que tiene que tener sistemas de refrigeración. En las embarcaciones de consumo humano indirecto, no todas son refrigeradas. Hay unas embarcaciones que pescan lo que se conoce como al granel, y llenan la bodega y la bodega no tiene ninguna refrigeración. Entonces llega a puerto el pescado, si el pescado está cerca al puerto, bueno, no hay mucho problema. El pescado todavía está en buenas condiciones. Y además es para harina, ¿no? Pero siempre lo que se busca es calidad y las embarcaciones están optando cada vez más por los sistemas de refrigeración, pues, ¿no? Y eso les ha servido para que consigan autorizaciones para pescar jurel y caballa, ¿no? Es decir, solamente las que tienen autorización son las que tienen sistemas de refrigeración. Ingeniero, Sí, dígame. disculpe, ¿y cuál trae más ganancia? O sea, para el ¿Cómo? consumo directo o indirecto, ¿cuál trae más ganancias, más beneficios para la empresa? La que trae más ganancia para la empresa es la pesca de anchoveta, Mm, porque el precio de la anchoveta es un precio que normalmente se mantiene alto, ¿no? Se mantiene normalmente alto, eh, es un producto de exportación, digamos, ¿no? En cambio, cuando se pesca jurel, bueno, con la pesca de anchoveta, a veces la pesca está cerca o la anchoveta siempre está cerca a la costa, entonces uno pesca y rápido llega a puerto, descarga, vuelve a salir, al día siguiente vuelve a entrar a puerto, prácticamente como la pesca es del día o máximo 2 días entra a puerto. El jurel es una especie más oceánica, ¿no? A veces no se conoce exactamente dónde puede estar, a veces está muy alejado de la costa. Entonces las embarcaciones tienen que navegar, digamos, bastante para llegar a zonas de pesca. Por ejemplo, hay veces que la pesca está frente a Marcona y las embarcaciones están por Chimbote. Entonces, de Chimbote tienen que irse hasta frente a Marcona a pescar, porque el jurel está por ahí. Entonces se pueden demorar pues 2 días en llegar, un día en llegar a zona de pesca, solamente en navegación. Entonces, O, estas embarcaciones, o sí, sea, lo, o sea, lo más seguro es consumo humano indirecto. lo más seguro es consumo humano indirecto, claro, O sea, pero consumo humano indirecto también es
Eh, también es una inversión, ¿no? que a varios les beneficia, ¿no? Porque en época de veda o sea, no se puede pescar anchoveta y en vez de quedarse con los brazos cruzados, parados, mucha gente sale a pescar jurel. O sea, las ganancias son menores, pero algo, algo queda, pues, ¿no? En épocas de veda, siempre uno prioriza pescar jurel sí o sí, de todas maneras, ¿no? Eh, no es tan rentable, obviamente, como la anchoveta, pero sí es importante, ¿no? Es muy importante. Porque da fuentes de trabajo a pescadores, a las mismas empresas pesqueras, sus trabajadores están en movimiento, ¿no? O sea, la industria sigue funcionando, ¿no? Pero siempre los costos son un poco altos también, ¿no? En petróleo, se gasta más en petróleo. Los precios hay veces que son altos cuando hay poco jurel. Hay veces no se consigue jurel, una embarcación viene cargada con jurel y es como un golazo de media cancha, ¿no? Y pescado se vende a un buen precio porque nadie más tiene. Pero cuando ya varias empresas van descargando jurel, al día siguiente aparece una, al día siguiente aparece otra, ya no alcanza ni sitio donde entregar pescado, ¿no? O sea, el Perú no está preparado mucho en el aspecto de frío como para recibir pescado y tenerlo refrigerado, ¿no? Hay algunas empresas que han hecho unos buenos esfuerzos para tener sistemas de refrigeración en tierra, ¿no? Para guardar ahí jurel y caballas, ¿no? Por ejemplo, Tasa, Haidu, son empresas pero el jurel no es ¿no? Es una especie muy migratoria, muy errática, y bueno, y los niveles de inversión también en el jurel no son tantos como en la anchoveta, ¿no? El recurso acá en el Perú es muy errático, ¿no? Es muy errático. En Chile, por ejemplo, Chile tiene dos zonas marcadas, ¿no? La zona sur, donde está Talcahuano, que es una zona sur en Chile, y una zona norte que es Iquique. Son dos zonas pesqueras, digamos, bien definidas. En la zona norte es anchoveta, las condiciones igual como las de acá, muy parecidas. En la zona sur es un mal tiempo, es unas zonas un poco movidas, y ahí hay jurel, no hay anchoveta. Entonces ahí en Chile han desarrollado el jurel, ¿no? Ahí se ha adaptado, es como una especie jurelera. ¿Y su industria que ellos tienen? Jurel. Antes ellos, hasta hace muy poco tiempo, el jurel lo metían a la harina. O sea, pescaban jurel y lo metían a la harina. Después, con tantas críticas y bueno, y después se han ido dando cuenta, ahora ya es muy poco lo que meten a la harina y están haciendo conservas y congelado de jurel, ¿no? Pero industria netamente jurelera en el sur, desarrollada y más, con mayor tecnología en embarcaciones que los barcos de acá del Perú, ¿no? Pero en pesca de anchoveta, pues Perú lo supera enormemente a Chile, ¿no? O sea, no tiene comparación, no hay ninguna comparación. Bueno, entonces acá en el Perú, pesca de cerco de anchoveta se pesca en épocas de veda. Algunas embarcaciones que tienen licencia cambian sus redes y salen a pescar jurel en épocas de veda. Cuando hay también, ¿no? Porque hay veces que no se encuentra. El año pasado y el anteaño pasado han sido buenos años, principalmente de caballa, como nunca ha aparecido
caballa así en cantidades no vistas en otros años, ¿sabes? Impresionante. Bueno, estas son las flotas industriales, ¿no? Las flotas industriales. Esta es una embarcación, por ejemplo, de la flota industrial, ¿no? Es una cerquera. Esta es una cerquera, acá está su red atrás. Bueno, esto es de la compañía TASA, acá está el nombre. Acá hay otra cerquera, una embarcación como de 500 toneladas, que se llama María José, este es de Pesquera Diamante. Y acá está en plena maniobra de pesca, ¿no? Están tratando de acomodar el pescado para después subirlo a bordo, ¿no? Hay poco pescado, pero bueno, están en maniobra de pesca. Este es un barco que sirve para la industria de la anchoveta, ¿no? Y cuando hay veda de anchoveta, se sale a pescar atún. Es un barco que es un cerquero anchovetero y a la vez es atunero. También puede ser jurelero, ¿no? Pero es un barco que también lo han preparado para el atún, para la pesca del atún. Hay varios barcos, no muchos, son contados con los dedos nomás, que son barcos atuneros acá en el Perú. Esta torre que ven acá se llama COFA, es una torre para visualizar la pesca, ¿no? Acá siempre se pone una persona, acá hay unas especies de binoculares grandes para visualizar delfines. Hay veces que los atunes están asociados a los delfines. Y bueno, y esta embarcación pesca atún, ¿no? Son unas empresas que en los últimos años han apostado por el atún y bueno, es algo muy bueno para la industria en general. La marca Frescopez, si algún día la ven en un mercado, en un supermercado, Frescopez es una marca de Pesquera Diamante, ¿no? De repente este barquito ha pescado ese atún. Esta es otra embarcación cerquera. También es una embarcación cerquera que está con la bodega bien llena, porque prácticamente está al nivel de la cubierta. Cuando el barco se llena con pesca, se va sentando la embarcación, pues, ¿no? Se va sentando y bueno, acá ustedes pueden ver la embarcación, posiblemente ya va a estar terminando su faena. Y este es otro tipo de, o sea, es del grupo de las cerqueras, pues, ¿no? Anchoveteras. Ahora, no sé si esta tendrá licencia para el Jurel, no lo sabía, ¿no? No se ve el nombre. Pero lo que les quería mostrar era los tipos de embarcaciones cerqueras, ¿no? De la flota industrial. Esta es otra embarcación cerquera que ha llegado ya con pesca y se ha pegado a una plataforma que se denomina chata. Esa plataforma es una plataforma que está equipada con bombas, de tal manera que acá ustedes ven una especie de tubo doblado, ¿no? El pescado que está en la bodega se succiona con bombas en la chata, y la chata después bombea esa pesca a la planta. Esto está cerca a la costa, ¿no? Ustedes acá ya ven el cerro, ¿no? Está cerca a la costa. Entonces, hay tuberías submarinas debajo de la chata que conectan el pescado que va saliendo, se va bombeando hacia la planta.
el pescado, la anchoveta que han capturado, ¿no? Y la planta procesa ese pescado, ¿no? Estos son los sistemas de descarga de las flotas pesqueras, ¿no? Llegan a las zonas de los puertos, a las zonas de las bahías, y ahí las pesqueras tienen estas infraestructuras, son unas plataformas que se denominan chatas, sirven para bombear el pescado, succionar el pescado de las bodegas y bombearlo al mismo tiempo a las plantas. Acaba la descarga y la embarcación sale a pescar otra vez. Bueno, ahí con eso ya hemos dado un repaso general a las flotas de humano directo, indirecto, y en lo que los atañe en lo que nos atañe, digamos, a nosotros es de que las artes de pesca que tienen son redes de cerco, bien sardineras o bien redes de cerco anchoveteras. Entonces, eso es lo que tenemos que saber para una embarcación de 180 toneladas, cuál es el tamaño de la red. Para una embarcación de 800 toneladas, obviamente el tamaño no va a ser igual de la red. ¿Qué características pueda tener una red más chica con una más grande? ¿Qué diferencias hay? Ingeniero, ¿Sí? una consulta. Esa capacidad de bodega de 300 toneladas, siempre cuando se va a pescar, todas las 300 toneladas de bodega que tienen se van a ocupar, o es que se ocupa, digamos, 25 toneladas de especie o no. Mira, la pesca es una actividad bien dinámica, ¿no? O sea, lo que uno busca es capturar y la idea es de que el barco llegue cargado, es decir, que siempre llegue, cada vez que sale con 180 toneladas, que cada vez que salga llegue con 500 toneladas o las 800. Eso es en verdad lo que uno busca, ¿no? Porque tiene que cumplir una cuota. De repente la cuota asignada es 10.000 toneladas, entonces, en el año. Entonces tiene que pescar siempre lo más rápido que se pueda, ¿no? Mientras menos viajes, mejor. Pero el pescado no es como o sea, uno encuentra el pescado, no lo encuentra como un supermarket, ¿no? Que coge y lo va echando a la bodega, coge y lo va echando hasta llenar, ¿no? El pescado hay que buscarlo, hay que encontrarlo y hay que ser eficiente en capturarlo con la red. Entonces hay veces de que la disponibilidad no es mucho de pescado, ¿no? O sea, no está muy concentrado, el pescado puede estar muy disperso. Entonces, de repente llega con 20 toneladas. Hizo varias calas y no encontró pescado. Hay veces las embarcaciones se regresan vacías. En otras oportunidades, ¿por qué? ¿Por qué vacías? Porque no encontraron pescado. No fue posible. En otras oportunidades, en la primera cala pueden agarrar las 180 toneladas de una sola cala. Estuvieron afortunados, pescaron en el momento propicio, un buen capitán, buenos equipos, buenas redes. Siempre llevan a esos casos, ¿no? O sea, se puede hacer pesca, llenar la bodega rápido. Se puede demorar, de repente en un día no pueden hacer, tienen que esperar hasta el día siguiente para seguir haciendo más lances y seguir llenando. Es dinámico eso, ¿no? No sé si esa era tu pregunta. Sí, ingeniero, sí, era mi pregunta exacta. Y otra consulta, ingeniero. Digamos Sí. que la embarcación va con 500 toneladas. ¿Me podría hablar un poco más de económicamente cuánto dinero significa eso para el capitán, para los pescadores, para la embarcación? Ya. Mira,
A ellos les dan, ganan de acuerdo a lo que pescan. Ganan de acuerdo a lo que pescan. O sea, si pescan más, ganan más. Entonces, cada empresa tiene, bueno, ya son muy parecidos en la flota pesquera, pero por ejemplo, un capitán de pesca le pueden pagar pues $5 por cada tonelada que pesca. Por decir una cifra, ¿no? Pero no está muy lejos de lo que se estila. Entonces, si pesca 500 toneladas, tienen en el bolsillo $2.500. Ahora, un tripulante gana menos. Creo que $1 por tonelada, me parece. No estoy muy al tanto ahorita de actualmente cómo está, pero los pagos son así. Ganan $1 por tonelada, ¿no? O sea, un capitán puede llevarse $3, $5 por tonelada. Hay veces hay capitanes que se lo disputan, son muy buenos pescando y una empresa les ofrece más. Yo te pago $6 por tonelada si cambian de empresa. No rindes, chau. Los tripulantes, o sea, cuando hay pesca, ganan plata. Tripulantes, todos ganan plata. Pero bueno, siempre hay reclamos, ¿no? Nunca nadie está satisfecho de lo que gana. Las empresas tienen sindicatos de pescadores, algunos sindicatos son fuertes, siempre exigen beneficios. El sistema laboral es diferente al sistema que hay en tierra, ¿no? Acá estos ganan mientras se pesca, ¿no? Mientras están en tierra, cuando hay vedas, no ganan. Para la pesca del jurel y la caballa hay otros porcentajes de pesca también, ¿no? Porque es diferente la cantidad de pesca, ¿no? Bueno, así que si a alguien también se le ocurre ser capitán de pesca, bienvenido. Hay algunos pesqueros, ¿sabes? Que muy pocos, pero trabajan en barcos, ¿no? Trabajan en barcos. En la facultad hay 4 ingenieros que tienen sus propias embarcaciones y son capitanes. Ah, bueno, qué bueno. Que yo conozca, ¿no? De conocido. Deben ser embarcaciones pequeñas, seguro, artesanales. Deben ser pequeñas embarcaciones, ¿no? Yo acá estoy hablando de la flota industrial, ¿no? Son empresas ya grandes, ¿no? Ahorita vamos a hablar de la pesca artesanal, que es seguro lo que me estás comentando. Bueno, entonces, de acá ya hemos visto lo que es la flota de consumo humano indirecto, flota de consumo humano directo. Ahora, vamos a ver lo que es la flota artesanal. Flota artesanal importante denominada artesanal o de menor escala. Que es ejercida por embarcaciones artesanales sobre recursos ubicados en la zona del litoral costero, destinados principalmente al consumo humano directo fresco. Es decir, estas embarcaciones son embarcaciones pequeñas, cuya capacidad de bodega se entiende que debe ser hasta 30 toneladas. Las embarcaciones de esta flota artesanal hay de todo tipo. Hay embarcaciones cerqueras, embarcaciones arrastreras, embarcaciones espineleras, embarcaciones cortineras, es decir, toda la variedad de embarcaciones que uno puede ver en las caletas pequeñas que hay en el litoral, ¿no?
Si ustedes se van a la caleta de Chorrillos, van a ver la típica embarcación artesanal de Cortina. Si ustedes se van a la caleta de Pucusana, que muchos seguro deben conocer, ahí hay cerqueras pequeñas. Es una embarcación de pesca artesanal, de embarcaciones cerqueras pequeñas, ¿no? Después hay más al sur, más al norte, cada caleta siempre tiene sus características de las embarcaciones que hay, ¿no? Entonces, las embarcaciones son de diversos tipos. La flota artesanal está en todo el litoral, desde el Tumbes hasta Tacna. Y los artes de pesca que utilizan también son variados, ¿no? Porque si son barquitos cortineros, tienen sus redes de cortina, hay algunos que salen solamente con líneas y anzuelos, como en el norte, en la zona de Ñuro, Cabo Blanco, ¿no? Embarcaciones que salen solamente a la pesca de la pinta, que le llaman, ¿no? O sea, con una línea y anzuelos. En Chorrillos también hay pesca de pinta, para pescar la lorna. Bueno, hay también buceo por compresora, tipo de pesca. Se mete un buceador y se está conectado con una compresora para poder tomar aire y se encargan de extraer mariscos, choros principalmente. En la zona de Pisco se ve eso. También hay redes de cerco, espineles, etcétera, ¿no? Y la captura que ustedes pueden ver ya es una captura muy variada, ¿no? Acá ya no hablamos de anchoveta, no hablamos ya del producto para la harina, ¿no? Todo lo que pescan estas embarcaciones es lo que ustedes ven en los mercados. Es el consumo es el consumo, digamos, fresco que llega a los mercados, donde hay pejerrey, lisa, lorna, cachema, pintadilla, no sé, todas las especies que ustedes pueden ver y que cada vez hay menos, langostinos también, conchas de abanico, igual, todos estos son productos que se derivan de la flota artesanal. Actualmente también artesanales se dedican a la pesca de pota, la pesca de perico. Y esta es una pesca que está poco desarrollada en el país, ¿no? Y es una pesca muy importante. ¿Por qué? Porque esa es la que sirve o la que surte de alimentos al poblador común, pues, ¿no? Entonces, siempre hay programas de apoyo a la pesca artesanal. Cada gobierno que entra siempre promete una cosa, entrega algo, pero son cosas muy focalizadas. No hay un desarrollo integral, sostenido de la pesca artesanal, siendo muy importante, ¿no? Ahora, eso que tú me comentabas, en el norte, por ejemplo, hay muchas familias que se dedican a la pesca artesanal. Es decir, los dueños son pobladores de una determinada zona y tienen su embarcación, ¿no? Y a veces trabajan con el hijo, o sea, son como embarcaciones familiares. Mucho se ve eso en el norte. Predomina, digamos, en buena proporción, así, embarcaciones que son familiares, ¿no? Y bueno, es una pesca que yo creo de que para un pesquero también que quiere incursionar en no sé, manera de emprendimiento asociado, siempre también es algo que uno no debe
de descartar, ¿no? Porque como es siempre a pequeña escala, entonces a pequeña escala siempre las cosas son más manejables que pensar pues en algo muy grande cuando uno quiere iniciar un emprendimiento, ¿no? Ahora, acá hay dos términos que es importante que los conozcan, que bueno, acá yo he puesto un poco adrede, denominada pesca artesanal o de pequeña escala. El término de pequeña escala es un término que ha venido utilizándose con más propiedad en las pesquerías pequeñas, ¿no? En las pesquerías artesanales. El término artesanal principalmente proviene de una pesca hecha por artesanos, es decir, donde interviene mucho la mano del hombre, es algo sin mucho equipamiento. Pero término artesanal, hay veces que ya no se utiliza mucho, principalmente en países desarrollados, ¿no? En los países desarrollados casi pesca artesanal casi no hay, pues, ¿no? Lo que se utiliza es pesca de menor escala. O sea, pesca artesanal no hay, a lo que me refiero es de que porque la mayoría de embarcaciones en países desarrollados están equipados con equipos hidráulicos pequeños para mover sus redes. Son embarcaciones pequeñas, pero con un buen equipamiento de equipos hidráulicos, ¿no? Hidráulicos pequeños para la pesca. Pueden subir las redes de cortina con equipos hidráulicos. Suben los espineles pequeños con equipos hidráulicos. Aquí en el Perú para las cortinas, cero, no hay eso. Para espineles tampoco, casi nada. Entonces, en otros lugares se utiliza el término de pesca de menor escala. Y el término de menor escala más está enfocado al hecho de que es una pesca que, digamos, no genera una industria grande, ¿no? O sea, la pesca se destina, digamos, para comercializarla, fresca, puede ser para congelado, pero no genera una industria grande, ¿no? ¿Por qué? Porque son embarcaciones pequeñas, el número no es muy grande, entonces es una pesca de pequeña escala. Ese es el término que se utiliza más y que han habido un montón de seminarios desde hace varios años, ¿no? Desde hace 20 años atrás creo que se siguen hablando de que ese es el término más usual, el que se ha ido incorporando cada vez, reemplazando al término de pesca artesanal. Y en el Perú ya un poco se han puesto a tono, ¿no? Creo que hace unos 2 años atrás o 3 años atrás, tengo entendido de que se refieren a embarcaciones artesanales. Hay una reglamentación, ¿no? Que ha sido aprobada en el ministerio y están definidas embarcaciones artesanales las que no tienen equipos, es decir, las que no tienen ningún tipo de equipamiento. Y las de menor escala, embarcaciones del mismo tamaño, más o menos de la misma capacidad, pero que tienen, digamos, algún tipo de equipamiento, ¿no? Por ejemplo, las redes de cerco pequeñas, a veces que tienen winches pequeñitos, ¿no? Para manipular sus redes, etc. Entonces, no son muy al tanto ahorita de la fecha en que salió esa reglamentación, pero existe, ¿no? Entonces, pero en general, esta flota es una flota pequeña, pues, ¿no? Es una flota, bueno, en número es enorme, ¿no? Porque el número de embarcaciones, imagínense, desde Puno hasta Tacna, la cantidad de embarcaciones es pequeña, ¿no? Yo me refiero al tamaño de la embarcación, es un tamaño reducido, ¿no? Hasta 30 toneladas.
Hasta 30 toneladas se considera flota artesanal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta relacionada a la pesca artesanal. Entonces, a lo que nos atañe al curso, dice que, bueno, acá por ejemplo vamos a ver las redes de cortina, la importancia que tienen, principalmente para la pesca artesanal, ¿no? Los espineles también, redes de cerco también pequeñas se utilizan en embarcaciones artesanales, ¿no? Tienen algunas características especiales, pero son redes que se utilizan para la pesca artesanal y es una pesca importante, ¿no? Muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que ustedes consumen de pescado proviene de acá, de la flota pesquera artesanal. Una flota relativamente, donde no se ha puesto mucho empeño, ¿no? Está un poco olvidada todavía, pudiendo ser una flota como se llama verdaderamente de menor escala, ¿no? Toda de menor escala, es decir, que esté bien equipada, que pueda tener buenos aparejos, que pueda tener créditos, que puedan hacer utilizar artes de pesca más eficientes. Acá no hay mucha tecnología, digamos, en sus redes, en sus aparejos, ¿no? Estas las hacen los pescadores nada más, ¿no? Pescadores hacen su red, pescadores saben cuánto de flotadores, cuánto las mallas, ellos conocen más que nadie sus redes, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que pescan, ¿no? Ellos salen todos los días y a su manera hacen sus cosas, ¿no? Pero siempre hay espacio para poder hacer mejoras, ¿no? Y ojalá que algún día los pesqueros también estén involucrados, ¿no? Bueno, si hay un amigo ahí que dice que hay un alumno ahí de la universidad que tiene embarcaciones, de verdad que felicitaciones, ¿no? Y yo conocí un profesor de la agraria, profesor de artes de pesca, que ya está jubilado, bueno, ya se jubiló ya, ¿no? Él tenía 2 embarcaciones cerqueras artesanales y con su hermano él las administraba, ¿no? Y también era profesor de la agraria, de artes de pesca. Entonces, con mucha propiedad, supongo que serían sus clases, ¿no? Sus vivencias personales. Ingeniero Lucho Garayar. Bueno, eso es con respecto a la pesca artesanal. Y acá pueden ver, por ejemplo, un tipo de embarcaciones artesanales del norte. Estas me parece que son las que salen a la pinta, es decir, a pescar con cordel, anzuelo. Hay veces pescan merluza también con estas embarcaciones. Acá hay otro grupo de embarcaciones artesanales, miren, pequeñas, con redes de cortina. Acá tienen sus redes de cortina. Redes muy pequeñas, sin ningún tipo de mecanización. Estas ya son embarcaciones más grandes, pues, ¿no? Pero no muy grandes tampoco, son como medianas. Después, acá hay otra embarcación artesanal, una embarcación artesanal cerquera. Cerquera, ¿por qué? Porque se ve acá su power block. Esta embarcación posiblemente esté en el límite, debe ser una embarcación así, por lo que yo veo, debe ser una embarcación de 30 toneladas, no más de 30 toneladas, ¿no? O por ahí cercano.
Entonces, acá va a descargar, hay unos camiones, de verdad que no puede hacer que descargue anchoveta puede hacer de que esté descargando anchoveta, pareciera que esta red es anchovetera. Estas son las embarcaciones artesanales que hay en todo el litoral. Hay de cada tipo, dependiendo de la caleta o del puerto, siempre tiene sus particularidades cada puerto, ¿no? Predomina un tipo de aparejo. Y bueno, vamos a terminar con la flota de arrastre costero. Es una flota, otro tipo de flota que hay en el Perú, que está compuesta por embarcaciones que se dedican a extraer recursos demersales. Demersales, ahí quiere decir de fondo, ¿no? Y que también son destinados al consumo humano directo. Esta flota actualmente está localizada en la zona de Paita. Y la captura que realizan ahí es principalmente merluza. También incidentalmente cae otras especies como, perdón, acá es falso volador, me he equivocado acá, falso volador, puede caer cabría, congrios, toidos, meros, pero digamos el fuerte de esa pesca, de esta flota, es principalmente destinada para la captura de merluza. Y esta merluza es una especie que se destina para el consumo humano directo, ¿no? Es decir, algunas merluzas hay veces que llegan a los mercados, pero básicamente la merluza de estas embarcaciones se destina a la exportación. Se exporta merluza para otros lugares, ¿no? Hay mercado, felizmente, todavía para esta especie, ¿no? Antiguamente, o no antiguamente, hace varios años, la especie estuvo llegando a límites de captura ya muy peligrosos, ¿no? Entonces, el tamaño de las especies decreció, ¿no? Por una captura, digamos, muy alta. Y actualmente es una pesca que está controlada, ¿no? A través de un sistema de cuotas muy parecido a la de la pesca de anchoveta. Es decir, una embarcación tiene una cuota y no puede pasarse de esa cuota. Y esas cuotas tienen un límite de cuotas, ¿no? Esas cuotas son dadas por el Ministerio de Pesquería con el apoyo, pues, del IMARPE, que es el que hace las investigaciones con respecto a la merluza, ¿no? Este tipo de embarcaciones se denominan, pues, embarcaciones arrastreras. El arte de pesca que utilizan es redes de arrastre de fondo. Nosotros vimos la clase pasada de que había redes de arrastre de media agua y redes de arrastre superficiales, ¿no? Pero las que hay en esa zona son del tipo de arrastre de fondo. ¿Por qué de fondo? Porque la merluza también principalmente vive en el fondo. Aunque tiene una pequeña migración vertical, puede subir hasta 15 metros desde el fondo, pero básicamente es una especie que se considera demersal, ¿no? Que vive en el fondo. En las embarcaciones arrastreras normalmente no se utiliza mucho la capacidad de bodega para nominar a una embarcación. Si ustedes buscan información, literatura en estas embarcaciones pequeñas, o en general, siempre se utiliza la potencia. La potencia, es decir, la capacidad
que tiene el motor, ¿no? La potencia que tiene el motor principal de la embarcación, porque de eso va a depender el tipo de red que va a tener. Si va a tener una red más grande, tiene que tener más potencia, ¿no? Si el barco es más grande, tiene que tener un motor más grande y por lo tanto tiene mayor potencia y va a poder remolcar una red más grande, ¿no? Entonces, la característica principal es la potencia. Y para este tipo de flota que hay en Paita, normalmente las embarcaciones superan los 300 caballos para más, ¿no? Hay embarcaciones que están entre 300, 200 caballos, hay embarcaciones que están entre 500 caballos, hay otro grupo de embarcaciones que pasan los 1000 caballos. Hay una compañía en Paita que se llama Pesquera Santa Mónica, que fue un inversionista italiano-alemán, creo, trajo unas embarcaciones en la década del 90 y se ha quedado ahí en Paita y tiene su empresa, ¿no? Empezó muy bien, después hubo una crisis ahí de merluza porque ya no había las cantidades que se pescaba inicialmente, ¿no? Y él tiene, digamos, un tipo de embarcaciones más traídas también desde Europa, ¿no? Embarcaciones pequeñas, también creo que ha hecho embarcaciones acá. Y las embarcaciones chicas sí son embarcaciones nacionales, ¿no? Algunas antiguas que son cerqueras que las han transformado en arrastreras. Bueno, hay una variedad acá de embarcaciones, no muchas, pero hay grupos, ¿no? Grupos bien marcados, pequeñas, medianas y un poquito grandes que ya tienen equipos de congelamiento a bordo, ¿no? Son embarcaciones que congelan a bordo. Las más chicas solamente trabajan con pescado fresco, en cajas. Las embarcaciones salen con cajas con hielo y cuando pescan merluza, meten la merluza en las cajas y las cajas las guardan en la bodega. Las embarcaciones más grandes tienen congeladores. Pescan y meten el pescado a congeladores, el pescado llega congelado a puerto, ¿no? Son poquísimas esas embarcaciones. Bueno, en una de estas embarcaciones de Santa Mónica hay un ingeniero pesquero de la agraria que es capitán de pesca en un arrastrero de esta pesquera Santa Mónica que les digo. En otro barco pesquero había otro ingeniero pesquero que falleció, pero problemas de corazón, creo, me parece. Ya un poco más antiguo, ¿no? Y bueno, esta es una flota muy particular que queda solamente en Paita. Antes había otra flota arrastrera que quedaba en Tumbes, en una zona que le llaman Caleta Cruz. Se pescaba camarón. Había una flota típica ahí camaronera. Había una empresa peruana que pescaba, tenían embarcaciones, 6, 7 embarcaciones, creo, pescaban camarón. Llegó un momento en que ya, bueno, dejaron de operar, no sé exactamente por qué. Pero en esa zona siempre se encuentran embarcaciones arrastreras, son embarcaciones medias piratas, ¿no? Porque ahí en Tumbes creo, tengo entendido que está prohibido la pesca del arrastre, ¿no? Y por las áreas que hay ahí para el langostino. Pero siempre aparecen ahí embarcaciones piratas. Pero cuando hablamos de esta flota de arrastre costero, yo hablo de la flota oficial, digamos, ¿no? Oficial. Una flota reconocida, conocida en Paita, ¿no? Son pocas embarcaciones que hay y con un sistema de pesca controlado, ¿no? A través de las cuotas. Ya ahora eso hizo muy bien para poder controlar la pesca, ¿no? Porque
como yo les dije en la clase pasada, no es que la red de arrastre o la red de cerco o el espinel sean aparejos depredadores, ¿no? El depredador es el hombre, porque el hombre es el que dicta las normas. Y una buena norma es para que los barcos pesquen y la pesca sea sostenible. Si dan malas normas es para que depreden el mar, pues, ¿no? Entonces, eso depende de las autoridades. Un ejemplo típico, por ejemplo, de un buen manejo es la pesca de anchoveta. La pesca de anchoveta existe de hace muchos años y al IMARPE se le puede criticar, se le puede decir lo que uno quiera, pero se controla la pesca. Los meses de pesca en el año son poquísimos. Creo que 4 meses en el año se pescará, lo demás es pura veda. Y eso le hace bien a la pesca, ¿no? Porque las empresas se mantienen, saben que hay un sistema de cuotas que no se pueden exceder de eso, y empresas muy grandes invierten, es rentable la pesca, da trabajo a mucha gente. La pesca en esta época de la pandemia, la pesca de anchoveta ha sido espectacular. Creo que ha sido el soporte ahí de todo el descalabro económico que ha habido, porque la pesca ha sido la actividad que ha estado muy bien, buena pesca ha habido, se cumplió la cuota asignada, que fue más de 3 millones, me parece, o cerca de 3 millones de toneladas, y con poca presencia de juveniles, completamente eficiente, ¿no? Entonces, si las autoridades dan buenas normas, se protege bien, hay buenas instituciones científicas que determinan, digamos, capturas permisibles adecuados, entonces el recurso es sustentable, ¿no? En el tiempo. Si no, la pesca de anchoveta hubiese desaparecido, ¿no? Yo desde que hace muchos años estoy ligado a la pesca de anchoveta y sigo trabajando en ese rubro y no ha decaído, ¿no? Ya se conoce ya por experiencia de que acá en el Perú, de acuerdo a la ambición, las políticas de la FAO, que más o menos ellos estiman de que el Perú debe pescar al año unos 6, 7 millones de toneladas. Mientras se pesque esa cantidad, no se pone en peligro la especie, ¿no? En algunas épocas anteriores, en la década del 70, algo del 80 también se han pescado más, ¿no? Pero cada vez la pesca se ha ido mejorando, siempre han habido nuevas inversiones. Los privados saben de que no pueden matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque si no hay anchoveta, no hay pesca, pues si las empresas viven de la pesca, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debe siempre fortalecer, ¿no? La sustentabilidad de la pesca, de las especies. No pensar en que un aparejo es depredador, que es como el monstruito que viene a devorar los peces, ¿no? Para eso están las normas y uno se adecúa a las normas, ¿no? A ver, señores, si hay alguna pregunta, con esto ya terminamos. Lo de la flota de altura, bueno, en otra oportunidad podemos conversar, que es algo que no existe.